Hola a todos, el día de hoy les he preparado la clase de beta oxidación de los ácidos grasos. Lo primero que tenemos que comprender es que esto es continuación de la vía lipolítica, es decir, una vez que esta vía se ha activado, los ácidos grasos que son transportados desde el tejido adiposo hasta el hígado, pues tienen un objetivo. El objetivo es llevarlos a beta oxidación. Entonces, para el catabolismo de ácidos grasos, lo primero que tenemos que considerar es, uno, la degradación del glicerol, es decir, este glicerol que vimos que estaba saliendo del adipocito a través de acuaporina 7 y que llega al hígado. Este glicerol será utilizado en la vía de gluconeogénesis para la formación de nueva glucosa. El paso número 2 es la activación del ácido graso, es decir, una vez que este ácido graso está en el citosol, necesitamos activarlo para entonces dar paso al número 3, la entrada de este ácido graso activado a la mitocondria. El paso número 4 es la beta oxidación como tal, que es lo que vamos a estudiar a profundidad hoy, y el último paso es ¿qué hacer con este acetilcoenzima? Vamos a empezar. Te preparé un esquema para que puedas seguirme. Trata de seguirlo conforme yo te voy hablando y te lo voy señalando para que no te pierdas en el esquema completo y que al final puedas comprenderlo en su totalidad. Vamos a arrancarnos. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde ocurre este proceso? Y la respuesta es en el hígado, específicamente en la mitocondria. Recuerda que esto proviene de todos los ácidos grasos que fueron transportados desde el tejido adiposo hacia el hepatocito unidos a albúmina. De hecho, cada albúmina puede transportar entre 6 y 8 ácidos grasos. Una vez que estos ácidos grasos llegan al hepatocito, entonces tendrán que ser activados a través de una tiosinasa, se les pega una coenzima A, y esto es lo que necesitamos para empezar el proceso de ser llevados a la mitocondria, en donde se llevará a cabo la beta oxidación. Todo inicia justo aquí, en donde nosotros tenemos nuestros ácidos grasos que tendrán que ser transportados desde el citosol hasta la matriz mitocondrial. Esto que te estoy esquematizando aquí es la mitocondria. Esta es la membrana mitocondrial externa y esta es la membrana mitocondrial interna. Los ácidos grasos no pueden simplemente difundir a través de estas membranas, no los ácidos grasos de cadena larga. Mira cómo de hecho sí, los ácidos grasos de cadena corta y de cadena mediana pueden sin problema por difusión llegar hasta la matriz mitocondrial. Sin embargo, los ácidos grasos de cadena larga, por ejemplo, el palmitoil, que es justamente el ácido graso que se forma para ser llevado a almacén al tejido adiposo y por tanto es el principal ácido graso que nosotros obtenemos desde la lipólisis llegando al hepatocito, tendrá que pasar una serie de pasos para poder llegar hasta la matriz mitocondrial. Lo primero que va a suceder es que este ácido graso será tomado por una tiosinasa. Esta tiosinasa va a tomar el ácido graso, le va a pegar una coenzima A y con ayuda o con la utilización de un ATP va a formar un acilcoenzima A. Aquí te estoy esquematizando el ácido graso en verde, la coenzima A en un cuadrito rosa. Y entonces te muestro cómo se le pega este ácido graso, se le pega la coenzima A. Este es un enlace tioéster de alta energía y el nombre que recibe esta molécula, te lo repito, es acil-CoA. De manera más específica, si estuviéramos hablando de un palmitoil, pues el nombre es palmitoil-CoA. Pero el nombre genérico, digamos, es el acil-CoA, es decir, cualquier ácido graso con una coenzima A pegada. Esta reacción va a utilizar, como te decía, una molécula de ATP y me va a dar como resultado una molécula de AMP más un pirofosfato.
Mira de este lado cómo muestro este pirofosfato que gracias a una pirofosfatasa va a hidrolizarse este enlace que existe entre los dos fosfatos para darme como resultado dos fosfatos inorgánicos. Mantén esto en mente porque cuando hagamos el recuento final de energía tendrás que recordar esta molécula que se gastó, pero también este doble enlace de alta energía que se está rompiendo para al final obtener de la reacción AMP. Una vez que yo tengo este acil-CoA, va a poder pasar al espacio intermembranal de la mitocondria y justo aquí será tomado por esta enzima. En tus libros la puedes encontrar como CPT. CPT significa carnitina palmitoiltransferasa. O hay algunos libros en donde lo puedes encontrar como CAT. CAT significa carnitina aciltransferasa. Entonces, la diferencia en cuanto al nombre es que este hace referencia al palmitoil y este al nombre genérico de acil, que sería cualquier ácido graso, aun cuando no sea palmitoil, por supuesto. El punto es que si encuentras cualquiera de estos dos nombres son exactamente lo mismo. Esta enzima entonces se llama CPT1 o CAT1. Yo elegí dejarlo como CAT porque así aprovecho para poner aquí literal una forma de gatito y esto me permite para siempre recordar esta ruta metabólica. Entonces, una vez que esta CPT1 entra en acción, lo que va a hacer es tomar el acil-CoA, le va a quitar la coenzima A y le va a pegar una carnitina. Ojo, aquí para el transporte del ácido graso desde el citosol hasta la matriz mitocondrial necesito carnitina. Y entonces esta proteína, ¿sí? Lo que hace esta enzima es tomar una carnitina, se la pega al ácido graso, esto ahora se va a llamar acilcarnitina y me va a dar como resultado pues una coenzima A libre. Esta acilcarnitina que aquí te represento con esta como cabecita de gato pegado al ácido graso, va a poder entonces ser translocada hacia la matriz mitocondrial. ¿Quién la va a translocar? Pues una translocasa. Esta translocasa tendrá la función de pasar la acilcarnitina hacia la matriz mitocondrial para que ésta pueda seguir su curso. Entonces, esta acilcarnitina que ya está en la matriz mitocondrial será entonces sustrato de la CPT2 o CAT2. Esta enzima ahora va a tomar la acilcarnitina, va a tomar una coenzima A y las va a catafixiar, o sea, le va a quitar la carnitina y le va a pegar la coenzima A. ¿Pero cómo? ¿Otra vez? Si desde acá ya teníamos un acil-CoA y acá lo que me resulta otra vez es un acil-CoA. Pues sí, resulta que justamente eso es lo que está sucediendo. No tengo la posibilidad de pasar directamente este acil-CoA hasta la matriz y es justamente esta molécula la que requiero para llevar a beta-oxidación. Entonces, para pasar todo este rollo, necesito a la carnitina como un medio, digamos, de transporte, como un intermediario en donde estas CPT1 y CPT2 pues juegan un papel importante. Una vez que le quito la carnitina, no te agobies, esta carnitina de hecho regresa al espacio intermembranal para poder ser reutilizada. De manera específica lo hace a través de la translocasa, esto mediante un sistema antiporte y pues ya, nada, esta carnitina se queda aquí y puede volver a ser utilizada. Por fin tengo mi acilcoenzima A en la matriz mitocondrial y entonces sí puedo empezar la beta-oxidación. Y mira, la beta-oxidación funciona con 4 reacciones, solo 4, la verdad es que está bastante fácil. La primera es oxidación, la segunda es hidratación, la tercera es oxidación y la cuarta tiólisis. ¿Qué hay de importante con estas? Mira, las oxidaciones, es decir, la reacción 1 y 3, van a utilizar estas coenzimas FAD y NAD. Esto es importante, ponle ahí una estrellita. En la primera oxidación entonces utilizamos FAD y la enzima
que es responsable de esta primera reacción se llama acil-CoA deshidrogenasa. La segunda reacción está catalizada por una enoil coenzima hidratasa. La tercera reacción, que es una oxidación también, en donde te dije utilizamos NAD, es una hidroxiacetilcoenzima deshidrogenasa la que funciona, y la cuarta reacción es el corte de esta cadena o este enlace a través de una tiolasa. Hasta ahí está muy fácil, ¿no? Ven, te voy a traer para acá. Quiero que veas esto. Esto que estoy esquematizando aquí, pues es un palmitoilcoenzima A. El palmitoilcoenzima A tiene 16 carbonos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Entonces así es como yo sé que es un palmitoil y que no te estoy engañando. Resulta que la beta-oxidación recibe su nombre del proceso a través del cual se empiezan a dar pues los cortes de esta cadena de ácido graso. Entonces, este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Y el corte se va a dar justamente aquí. Y entonces, cada vez que yo tengo aquí esquematizada esta flechita azul, están sucediendo estos 4 pasos. Entonces, cada 4 pasos estoy cortando 2 carbonos. Eso quiere decir que aquí obtengo un acetilcoenzima A. Y luego tengo todas las veces que voy a tener que cortar hasta llegar a la oxidación total de esta cadena. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso significa que voy a necesitar dar 7 ciclos de beta oxidación para poder oxidarlo por completo. Durante estos 7 ciclos yo voy a utilizar 7 moléculas de FAD. ¿Por qué 7? Pues porque con cada ciclo de oxidación, en la primera reacción utilizo un FAD oxidado y en la tercera reacción un NAD oxidado. Entonces, para oxidar completamente un palmitoil voy a tener 7 FADs oxidados entrando a las reacciones y me va a dar como resultado 7 FAD reducidos. Voy a utilizar 7 NADs oxidados y me va a dar como consecuencia 7 NADs reducidos más H. Entonces, lo que voy a tener aquí es como resultado final 8 acetilcoenzima A. ¿De dónde salieron estos 8? ¿Te acuerdas que te dije que cada vez que yo corto obtengo un acetilcoenzima A? Si yo corto, doy 7 vueltas para poder oxidarlo por completo, pues voy a obtener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 acetilcoenzima A. En la última vuelta, cuando yo tengo una molécula, un ácido graso de 4 carbonos y yo corto, me voy a quedar con 2 acetilcoenzimas A. Lo siguiente es analizar cuál va a ser el balance energético de esta reacción. Si yo tengo como resultado de la oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, 7 FAD reducidos, y yo sé que por cada FAD reducido yo obtengo 2 ATPs y por cada NAD reducido yo obtengo 3 ATPs, entonces basta con multiplicar 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 21 más 14 son 35. ¿Pero por qué tengo aquí 33? ¿Te acuerdas que al inicio de la vía, cuando activé el ácido graso, utilicé un ATP? No me acuerdo. Ah, bueno, aquí te lo traigo. Aquí está. Utilizamos un ATP. Y te dije en este momento, pon atención porque el hecho de que yo obtenga aquí pirofosfato y requiera una pirofosfatasa para romper este enlace de alta energía y al final obtener AMP, aunque inicialmente en cuanto a moléculas solamente obtuve, o más bien solamente utilicé un ATP, en realidad el coste final es de 2 ATPs, es lo que me va a costar recuperar ese primer ATP utilizado. Ahora, puede ser que en algunos libros, bueno, y por eso obtengo aquí 33, 35 menos 2 son 33.
No te agobies mucho si en algunos libros que son un poquito más estrictos en cuanto a bioquímica, tengas aquí que no son 2 ATPs y en realidad cada FAT da 1.5 y que cada NAD da 2.5. Mira, no te preocupes muchísimo, no estamos estudiando para ser químicos, nosotros estamos estudiando para ser médicos y entonces vamos a quedarnos con el entendido que van a ser 2 ATPs por cada FAT, 3 por cada NAD. Igual aquí, dependiendo la bibliografía que consultes, podrías encontrar que restan 2 ATPs por la explicación que te di o que nada más resten 1. El punto es que cuando yo estoy oxidando estas cadenas de ácidos grasos, voy a obtener estas moléculas que llevo a la cadena de transporte de electrones y obtengo estas moléculas de ATP. Y por otro lado, pues estoy obteniendo los acetilcoenzima A, ¿te acuerdas? Estos acetilcoenzima A, cada uno me genera 12 ATPs. ¿Cómo? Pues a través del ciclo de Krebs, así es como estoy obteniendo esta energía. Entonces al final 33 ATPs más los 96 ATPs que obtengo de 8 acetilcoenzima A me da un balance total de 129 ATPs. Te decía que dependiendo de la bibliografía, aquí podrías encontrar 131, aquí puedes encontrar que son 28 y bueno, esto es poniéndonos muy estrictos en cuanto al balance energético. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con los ácidos grasos de cadena muy larga? Pues resulta que estos tienen un mecanismo diferente de oxidación. Los ácidos grasos de cadena muy larga, es decir, aquellos mayores de 20 carbonos, van a ser oxidados a través, o bueno, más bien en los peroxisomas. Estos peroxisomas, que están contenidos prácticamente en todas las células nucleadas, van a permitir la oxidación de estos ácidos grasos gracias a un transporte que existe aquí en la membrana que pues es una proteína llamada ABCD1. Quiero contarte que la alteración, por ejemplo, en el transporte de estos ácidos grasos hacia el peroxisoma da origen a la enfermedad conocida como adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad ligada a X y justamente tiene el defecto en este gen y al no poder catabolizar los ácidos grasos de cadena muy larga, estos se acumulan y causan problemas en las glándulas suprarrenales, sistema nervioso central y testículo. En glándulas suprarrenales ocasionan insuficiencia suprarrenal primaria, que se comporta clínicamente como la enfermedad de Addison, pero ojo, porque aquí la razón pues es por la alteración en el transporte y en el catabolismo de los ácidos grasos de cadena muy larga. Van a provocar en el sistema nervioso central desmielinización y en el testículo insuficiencia testicular. En condiciones normales, estos ácidos grasos de cadena muy larga entran al peroxisoma en donde sufren beta oxidación hasta llevarlos a un ácido graso de cadena pues menos larga, digamos, y entonces esta será llevada a la mitocondria para terminar su beta oxidación. Otra cosa importante, los ácidos grasos de cadenas impares se catabolizan al igual que los de cadena par, pero al final, en lugar de dar 2 acetilcoenzima A, me van a dar una molécula de propionilcoenzima A. Y esta propionilcoenzima A, después de 3 reacciones que involucran como cofactores la vitamina B7, biotina, y la B12, cobalamina, me van a dar succinilcoenzima A y este succinil lo llevo a ciclo de Krebs. Otra cosa especial es, por ejemplo, la del ácido fitánico. El ácido fitánico es un ácido graso contenido en la clorofila y se degrada a través de la alfa oxidación, es decir, se oxida siempre a partir del carbono alfa y eso te voy a mostrar un poquito más adelante en las diapositivas.
Además de la adrenoleucodistrofia, nosotros podemos encontrar alteraciones en la acilcoenzima A deshidrogenasa. ¿Te acuerdas esta cuál es? Justamente es la primera enzima que funciona en la beta oxidación. Me va a dar una enfermedad caracterizada por hipoglucemia hipocetósica. Es una familia de enzimas para poder ir oxidando los ácidos grasos, y hay entonces de cadena larga, mediana y corta, y entonces se las van pasando de una en una, digamos, dependiendo de el tamaño de la cadena que estemos oxidando. Esta enfermedad se hereda con un patrón autosómico recesivo, como te mencionaba, me va a provocar una hipoglucemia hipocetósica, se presenta sobre todo en lactantes, con un aumento en las concentraciones plasmáticas de los ácidos carboxílicos de cadena mediana. Esto va a provocar además daño hepático. El daño hepático me puede provocar hiperamonemia, y el tratamiento en general pues es evitar la hipoglucemia llevando a cabo una alimentación constante que permita que jamás se active la lipólisis y por tanto que no se active la beta oxidación. Estos ácidos carboxílicos presentes en plasma también se van a presentar en orina. Y así es como podemos ver el panorama general de la beta oxidación. Ahora que has podido ver el esquema y que espero que hayas entendido perfectamente y que hayas tomado tus propios apuntes, quisiera mostrarte cómo lo vas a encontrar en la bibliografía. Mira, este es un cuadro que nos propone Baines sobre las diferencias en cuanto al metabolismo de los ácidos grasos dependiendo del tamaño de su cadena. Aquí podemos ver cómo los de cadena corta y mediana, es decir, hasta 12 carbonos, van a llevar a cabo, por supuesto, su catabolismo en la mitocondria, y como te explicaba, se van a transportar a través de las membranas mitocondrial interna y externa por difusión, mientras que aquellos de cadena larga seguirán el ciclo de la carnitina. Y, como ya te explicaba, aquellos de cadena muy larga llevarán a cabo su catabolismo en los peroxisomas. Aquí está justamente cómo nos lo muestra este autor en cuanto a la activación del ácido graso, que si bien yo te lo muestro aquí a la izquierda para que sepas de qué te estoy hablando, puedes ver del lado derecho cómo nos muestran las características de la reacción en donde la tiosinasa pues va con la utilización de un ATP a generar pirofosfato, y tras la hidrólisis, gracias a la pirofosfatasa, darme los dos fosfatos inorgánicos que te mencionaba. Aquí tendré como resultado un acetiladenilato intermedio que finalmente, gracias a la coenzima A entrando y la misma enzima tiosinasa, me va a dar como resultado acetilcoenzima A y el AMP. En esta siguiente diapositiva quiero mostrarte cómo, bueno, en el esquema que yo te propongo, ya lo dominaste porque acabamos de estudiarlo juntos, pero cómo lucen los libros. Mira, aquí podemos ver a la tiosinasa que está activando el ácido graso, cómo este ácido graso pasa al espacio intermembranal gracias a CPT1, y CPT1 lo convierte en acilcarnitina. Por ejemplo, este autor, Baines, nos propone llamarlo ácido graso carnitina en lugar de acilcarnitina, pero es exactamente lo mismo. Entonces, esta acilcarnitina o ácido graso carnitina, gracias a la translocasa, pasa a la matriz mitocondrial en donde CPT2 va a convertirlo otra vez a ácido graso coenzima A, o como yo le estuve llamando todo este tiempo, acilcoenzima A, que finalmente llegará a la beta oxidación. Aquí tenemos las 4 reacciones de beta oxidación simplificadas, en donde tenemos la obtención de FAT reducido y NAT reducido, que se irán a la cadena de transporte de electrones para la generación de ATP, así como también acetilcoenzima A. En este cuadro que nos presenta Harvey en su libro, nos da de manera muy esquemática y además muy clara
cómo se va llevando a cabo el recorte de esta cadena de ácidos grasos. Aquí también nos propone un palmitoil, aquí tienes 16 carbonos, y cómo a través de los ciclos de beta-oxidación vamos obteniendo un FAD, un NAD y acetilcoenzima A que serán llevados a el ciclo de Krebs. Y entonces te va mostrando cómo con cada ciclo se va recortando de 2 en 2 esta cadena, primero 16, 14, 12 y así consecutivamente, para finalmente darme 2 acetilcoenzima A y con el conteo total de los ATPs, la resta de los 2 ATPs que utilizamos al inicio y el balance energético final. En esta diapositiva te estoy mostrando la oxidación peroxisomal, en donde pues podemos ver como los ácidos grasos de cadena muy larga, mira, te lo pongo ahí con mis mismos garabatos para que se te siga haciendo familiar. Lo primero que se va a llevar a cabo siempre es la activación del ácido graso para que pueda entrar a través del transportador ABCD1 al peroxisoma. La diferencia radica sobre todo en la primera reacción, en donde vamos a tener la generación de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un radical libre, lo vimos en la clase de estrés oxidativo, y bueno, finalmente va a ir recortando también este ácido graso de 2 en 2 hasta dejarme un ácido graso de cadena más corta para que pueda ser llevado a la mitocondria a beta oxidación. Esta primera reacción es catalizada por la acilcoenzima A oxidasa, que utiliza también FAD y me da FAD oxidado y me da como resultado FAD reducido, pero para poder reconstituir este FAD oxidado se hace a través de la reacción de este FAD reducido con oxígeno, generando peróxido de hidrógeno. Durante la oxidación peroxisomal tenemos entonces que se va a llevar a cabo en ácidos grasos de cadena muy larga, es decir, más de 20 carbonos. La primera reacción de oxidación es diferente, aquí se lleva a cabo una oxidasa, o gracias a una oxidasa se produce peróxido de hidrógeno y se detiene al llegar a una cadena entre 4 y 6 carbonos. En cuanto a la alfa oxidación, te mencionaba que esta se utiliza para la oxidación del ácido fitánico. Este ácido fitánico está contenido en la clorofila y se lleva a cabo por la hidroxilación del carbono alfa de este ácido de 20 carbonos. Lo primero que se debe hacer es la eliminación del carboxilo terminal y por tanto la conversión del grupo alfa hidroxilo en carboxilo. Podemos ver entonces aquí la activación del ácido fitánico a fitanoilcoenzima A y gracias a un alfa-cetoglutarato y oxígeno y con la participación de la enzima fitanoilcoenzima A hidroxilasa voy a obtener succinato y dióxido de carbono, ahí es donde pierdo mi primer carbono, y entonces empiezo a obtener una molécula que me va a ir dando alternadamente acetilcoenzima A y propionilcoenzima A. Finalmente, la omega oxidación, el grupo metilo es oxidado a alcohol, el alcohol a ácido carboxílico, gracias a una deshidrogenasa, el ácido dicarboxílico puede entrar a beta oxidación y estos también pueden excretarse por la orina. Este tipo de oxidación se lleva sobre todo gracias a enzimas del retículo endoplásmico, se llevan a cabo en el carbono metilo terminal, por eso se llama omega oxidación, si consideramos que el primer carbono es alfa, el último es omega, por eso su nombre. De principal importancia o mayor importancia en cuanto al citocromo P450, a considerar que esta es una vía minoritaria y es útil para facilitar la excreción de estos ácidos grasos. Te estoy mostrando aquí las reacciones, en donde la primera es una oxidasa de función mixta, utiliza un NADP reducido para oxidarlo, después tenemos al alcohol deshidrogenasa utilizando NAD oxidado para reducirlo, un aldehído deshidrogenasa que también utiliza NAD oxidado y finalmente llevamos este ácido graso a beta oxidación para obtener succinato y adipato. En condiciones normales, entonces esto es lo que está sucediendo con los ácidos grasos que son llevados desde el hígado
desde el adipocito hasta el hígado. ¿Qué va a suceder después? Bueno, en primer lugar, el hepatocito necesita asegurar su supervivencia, es decir, necesita asegurar su metabolismo energético. Esto lo hace gracias a todo este ATP que está obteniendo, pero hay un momento en el que se excede la cantidad de acetilcoenzima A que se tiene y entonces el tema es qué vamos a hacer con este acetilcoenzima A. Cuando existe en condiciones, digamos, fisiológicas, un periodo de ayuno prolongado con ciertos periodos en la variación de glucosa, es decir, hipoglucemia, esta vía se activa con el objetivo de iniciar la gluconeogénesis. Sin embargo, recuerda que la gluconeogénesis pues tiene apenas 3 sustratos posibles para poder iniciarse. Y en cuanto a los ácidos grasos o los triacilglicéridos, que es la forma en la que nosotros reservamos, la única molécula que realmente llevamos a gluconeo es el glicerol. Y acetilcoenzima A no podemos llevarla de regreso a la vía de gluconeogénesis para obtener glucosa. Entonces quedará estudiar qué sucede con estos acetilcoenzima A que se están produciendo en exceso. Lo que va a suceder es que se va a activar la vía de la cetogénesis. Vamos a producir entonces cuerpos cetónicos para poder llevarlos a el resto del cuerpo, a ciertos tejidos que puedan utilizarlo para obtener energía. Entonces, esa será la próxima clase. Importante sobre beta oxidación, comprender de dónde viene y a dónde va, es decir, qué precede a la beta oxidación, en dónde se lleva a cabo, no nada más el tejido, sino el organelo, reconocer cuáles son pues los 4 pasos para la beta oxidación. La participación de la carnitina en esta vía es importante. El glucógeno nos permite sacar rápido glucosa al sistema, pero los ácidos grasos nos permiten guardarlo de manera más inteligente o mucho más eficiente. Aunque recuperarlos cuesta, porque la vía lipolítica no es una vía en extremo rápida, digamos, toma un tiempo al cuerpo entrar en lipólisis y sobre todo esto nos va a llevar a la cetogénesis. Recuerda que cuando estas vías se activan, simultáneamente se está activando la proteólisis y es mucho más fácil y más eficiente degradar músculo y llevar un montón de aminoácidos, sobre todo alanina, al hígado para construir glucosa que llevar a cabo todo este rollo de la lipólisis. Además, la ruta rápida de alanina hacia glucosa me permite subir los niveles de glucosa, mientras que esta vía lipolítica sobre todo me va a asegurar que el hepatocito tenga suficiente ATP y 2, tener combustible, es decir, sustratos para construir cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos serán utilizados por otros tejidos. Estoy segura que estás ansioso por seguir escuchando más y quisieras que ya te diera lo de cuerpos cetónicos, pero eso lo vamos a dejar para la próxima. Repasa el tema de beta oxidación. Dentro de la oxidación de ácidos grasos, beta oxidación es lo más representativo, es la vía mayoritaria, pero la oxidación peroxisomal, por ejemplo, la alfa oxidación y omega oxidación siguen siendo importantes. Recordar que los trastornos, por ejemplo, en la oxidación peroxisomal me dan origen a enfermedades importantes como por ejemplo la adrenoleucodistrofia y que sabemos que existen también alteraciones, por ejemplo, en la acilcoenzima A deshidrogenasa. Dicho todo esto, pues te dejo con el esquema, disfrútalo, estúdialo y nos vemos para la próxima.